te miró a los ojos y solo vio debilidad, vio a alguien fácil de doblegar, alguien que nunca reaccionaría, alguien a quien podía usar, desechar y olvidar sin consecuencias. Ese fue el error más grande que cometió. Carl Jung estudió este momento con precisión quirúrgica y descubrió algo que tu detractor silencioso jamás va a entender. El momento en que te subestimó fue exactamente el momento en que comenzó su propia destrucción. Hoy vas a descubrir por qué la arrogancia de tu enemigo es en realidad su mayor flaqueza. ¿Qué sucede cuando un depredador emocional comete el error fatal de creer que nunca vas a reaccionar? ¿Y cómo puedes usar esa subestimación a tu favor para emerger más fuerte de lo que jamás imaginó que serías? Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Este video no es sobre venganza, no es sobre destruir a nadie, es sobre que tú finalmente reconozcas el poder que siempre ha estado dentro de ti, el poder que tu enemigo no consiguió ver, porque estaba demasiado ocupado mirando hacia abajo para percibir el gigante dormido que estaba justo frente a él. Vamos a empezar entendiendo por qué los depredadores emocionales subestiman a sus presas. Jung observó que narcisistas, manipuladores y personas tóxicas en general tienen una visión distorsionada del mundo. Dividen a las personas en dos categorías: depredadores como ellos y presas, y una vez que alguien es clasificado como presa, esa clasificación se vuelve permanente en sus mentes. Fuiste clasificada como presa, tal vez en la primera cita, tal vez en los primeros meses de la relación, tal vez cuando demostraste empatía, nobleza, capacidad de perdonar. Esas cualidades que hacen de ti una buena persona fueron interpretadas por él como señales de debilidad, de alguien que puede ser explotado, de alguien que nunca va a representar una amenaza real. Y aquí está su error fatal. Confundió nobleza con debilidad, confundió calma con incapacidad de reaccionar, confundió tu silencio estratégico con sumisión. Nunca consideró la posibilidad de que estuvieras observando, aprendiendo, creciendo en silencio, preparándote para el momento justo. Voy a darte un ejemplo concreto. Una mujer pasó 3 largos años de relación donde era constantemente minimizada. Su pareja se encargaba de decirle que nunca lograría nada por sí sola, que dependía de él, que sin él ella no era nadie. Y ella lo creyó por un tiempo, hasta que algo dentro de ella despertó. Empezó a estudiar en silencio, hizo cursos online cuando él dormía, leyó libros a escondidas, construyó habilidades que él nunca supo que ella tenía, y cuando finalmente pidió el divorcio, él se rió. Dijo que ella iba a volver arrastrándose en una semana, que no iba a sobrevivir sola, que no tenía capacidad para nada. 6 meses después, ella tenía un trabajo mejor que el suyo, su propio departamento, una vida social plena. ¿Y él? Él aún estaba intentando entender lo que había sucedido. ¿Cómo aquella mujer que él pensaba que era tan débil se había vuelto tan fuerte? La respuesta era simple. Ella siempre fue fuerte. Él solo nunca quiso verlo. Jung describió un fenómeno que llamó enantiodromía. Es la tendencia de todo a transformarse en su opuesto cuando es llevado al extremo. La persona más oprimida se convierte en la más liberada. El más silencioso se convierte en el más vocal. El más subestimado se convierte en el más poderoso. Y esa transformación ocurre en el momento en que menos se espera. Tu enemigo no lo esperaba. Estaba tan cómodo en su superioridad imaginaria que nunca consideró que pudieras cambiar, que pudieras despertar, que pudieras convertirte en alguien que él ya no reconoce. Y cuando eso sucede,
Él no sabe cómo reaccionar, porque toda su estrategia fue construida sobre una versión tuya que ya no existe. Déjame contarte lo que sucede en la mente de un depredador, cuando se da cuenta de que subestimó a su presa. Primero viene la confusión. Él no entiende lo que está sucediendo. No estás reaccionando como deberías. No estás cediendo. No estás pidiendo disculpas. No estás implorando. Los botones que él siempre apretó ya no funcionan. Después viene la irritación. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a no ser más la persona manipulable que él conocía? ¿Cómo te atreves a tener opinión propia, límites propios, fuerza propia? Su irritación es proporcional a la sorpresa, y la sorpresa es enorme, porque él nunca, en ningún momento, pensó que esto pudiera suceder. Después viene el miedo, y esto es importante. Por debajo de la rabia, por debajo de la arrogancia, por debajo de todas las tácticas de control, existe el miedo. El depredador tiene miedo de perder el control, tiene miedo de ser expuesto, tiene miedo de que la persona que él despreció se vuelva más exitosa, más feliz, más realizada que él. Ese miedo es el motor de todo lo que él hace a partir de este momento. Jung escribió que la sombra, cuando es confrontada con su propia insuficiencia, entra en pánico, y es exactamente eso lo que sucede. El depredador está siendo confrontado con la realidad de que él no es tan poderoso como pensaba, que tú no eres tan débil como él asumió, y esa realidad es insoportable para su ego frágil. Necesitas entender la psicología detrás de esto. El depredador construyó toda su identidad sobre una jerarquía. Él en la cima, tú abajo. Y esa jerarquía no es solo sobre control, es sobre quién es él. Cuando tú subes, cuando tú creces, cuando tú te fortaleces, no estás solo cambiando la dinámica de la relación, estás amenazando su identidad. Jung llamaba a esto una herida narcisista profunda. El depredador no consigue procesar la idea de que la persona que él despreciaba es en realidad más capaz que él, que la persona que él controlaba es en realidad más fuerte que él. Esto destruye la narrativa interna que él creó sobre sí mismo, y él va a hacer de todo para restaurar esa narrativa, incluso si eso significa negar completamente la realidad que está justo frente a él. Y aquí está la parte que pocos perciben. Su resistencia a aceptar tu transformación no es sobre ti, es sobre él. No conseguir admitir que se equivocó, que juzgó mal, que subestimó. Porque admitir eso sería admitir que él no es el depredador invencible que él piensa ser. Y eso es inaceptable para el ego frágil que él esconde detrás de la máscara de superioridad. Probablemente ya estás viendo señales de esto. Si empezaste a fortalecerte, si empezaste a imponer límites, si empezaste a cuestionar la dinámica, él probablemente ya está reaccionando. Las reacciones pueden variar. Algunos intentan retomar el control con más intensidad. Otros intentan seducirte de vuelta con falsa bondad. Otros parten para ataques directos. Pero todos tienen algo en común: desesperación. Ahora voy a contarte las señales específicas de que tu enemigo percibió que te subestimó. Porque reconocer esas señales es fundamental para saber que estás en el camino correcto. La primera señal es el cambio de táctica. Si él siempre usó una aproximación específica contigo, y de repente empieza a intentar cosas diferentes, eso significa que la aproximación antigua dejó de funcionar. Tal vez siempre ha usado la culpa y ahora intenta la intimidación, o siempre usó frialdad y ahora intenta un bombardeo de amor. El cambio de táctica indica que él percibió que algo cambió en ti. El segundo signo es el aumento de la intensidad.
Cuando un depredador percibe que está perdiendo el control, la primera reacción es intentar controlar más fuerte, más mensajes, más presencia, más presión, más drama. Es como si él estuviera intentando apretar más fuerte algo que se está escurriendo entre los dedos, y cuanto más él aprieta, más rápido tú te escurres. El tercer signo es el intento de minimizarte públicamente. Si él comienza a hacer comentarios despectivos sobre ti frente a otros, si él intenta humillarte en situaciones sociales, si él ataca tu competencia o tu carácter abiertamente, eso es señal de desespero. Él está intentando empujarte de vuelta a la posición de debilidad donde eras más fácil de doblegar. El cuarto signo es el reclutamiento de aliados. Cuando un depredador percibe que solo no consigue más controlarte, él busca refuerzos, convoca a amigos, familiares, conocidos para presionarte. Cuenta versiones distorsionadas de la situación para ganar simpatía. Intenta crear un ejército contra ti, porque en el fondo él sabe que uno contra uno, él ya perdió. El quinto signo es la victimización. Ese es clásico. De repente él es la víctima. Tú eres la que está siendo cruel. Tú eres la que cambió. Tú eres la que está destruyendo todo. Esa inversión de papeles es una tentativa desesperada de recuperar la narrativa, de hacerte sentir culpable por haberte fortalecido, de manipularte de vuelta a la sumisión a través de la piedad. Carl Jung identificó ese patrón como proyección defensiva. El depredador proyecta en ti exactamente lo que él está haciendo. Si él está atacándote, dice que tú estás atacándolo a él. Si él está siendo cruel, dice que tú eres cruel. Es una forma de distorsionar la realidad para proteger el ego frágil de él, de la verdad insoportable, de que él está perdiendo. Existe un sexto signo que pocos mencionan. Es la tentativa de jalarte de vuelta a través de la nostalgia. De repente, él comienza a hablar de los buenos tiempos, de cuando ustedes eran felices, de cómo las cosas eran mejores antes. Él está intentando anclarte emocionalmente en una versión pasada de ti misma, una versión que él conseguía controlar. No caigas en esa trampa. Los buenos tiempos que él describe probablemente nunca fueron tan buenos así. E incluso si lo fueron, eran parte de un ciclo de manipulación. La fase buena era la inversión de él, para poder retirar después, para poder usarte, para poder controlarte. Volver para esos tiempos no es volver para la felicidad, es volver para la prisión. El séptimo signo es el ultimátum. Cuando nada más funciona, el depredador intenta forzar una decisión. Es ahora, o tú vuelves a ser quien eras, o yo me voy, o tú paras con esa locura, o se acabó. Él está apostando que el miedo de perder va a hacerte retroceder, que la presión va a quebrarte, que tú vas a preferir la seguridad falsa del control de él, que la incertidumbre real de la libertad. Pero aquí está lo que él no entiende. Tú ya no eres más la persona que tiene miedo de perderlo a él, tú eres la persona que tiene miedo de perderse a sí misma, y ese cambio es todo. Porque cuando la mayor pérdida posible no es más él, sino tú misma, el ultimátum de él pierde todo el poder. Necesitas entender algo fundamental sobre ese momento. La reacción de él no es sobre ti, es sobre él. Es sobre el mundo interno de él, desmoronándose. Es sobre la imagen que él tenía de sí mismo como el depredador invencible, siendo confrontada con la realidad de que la presa despertó. Yo quiero que guardes esa verdad en tu corazón. Todo lo que él hace ahora, toda la rabia, todo el desespero, toda la manipulación intensificada, es evidencia de tu victoria. No de la debilidad de él apenas, sino de tu poder, del poder que tú siempre tuviste, pero que él intentó esconder de ti. Cada vez que él pierde el control, recuerda,
es porque tú estás creciendo. Cada vez que Él intensifica las tácticas, recuerda, es porque tú estás tornándote inalcanzable. Cada vez que Él intenta nuevas aproximaciones, recuerda, es porque las antiguas dejaron de funcionar. Tú estás venciendo, incluso si no parece, especialmente cuando no parece. Jung decía que el árbol que quiere crecer hasta el cielo necesita tener raíces que alcancen el infierno. Tú pasaste por el infierno de él, y ahora tus raíces son profundas, son inabatibles. Y el árbol que está naciendo de ti va a crecer mucho más allá de cualquier cosa que él pueda alcanzar o destruir. Y aquí está la parte más importante. Tú no necesitas hacer nada para destruirlo. Tú solo necesitas continuar creciendo, continuar fortaleciéndote, continuar viviendo tu vida de la mejor forma posible. La existencia de una tú fuerte y bien sucedida es, por sí sola, la mayor derrota que él puede experimentar. Jung decía que la mejor venganza es vivir bien, y eso no es cliché, es estrategia psicológica pura, porque cada conquista tuya es un recordatorio para él de que se equivocó. Cada momento de felicidad tuya es una prueba de que él no tenía el poder que pensaba tener. Cada paso que tú das para adelante es un paso que él da para atrás en la propia cabeza. Déjame contarte lo que acontece en la mente del depredador cuando él ve que tú estás prosperando. Es devastador para él, porque toda la narrativa interna de él fue construida encima de la idea de que tú necesitabas de él, que sin él tú no serías nada, que él era la razón de tu valor, y ahora tú estás probando que nada de eso era verdad. Él puede intentar minimizar tus conquistas, decir que fue suerte, decir que alguien te ayudó, decir que no va a durar. Esas son tentativas desesperadas de mantener la narrativa viva, de no tener que encarar la realidad de que él estaba equivocado sobre ti, de que tú siempre fuiste más de lo que él quiso ver. Y aquí está la parte más satisfactoria. Tú no necesitas restregar nada en la cara de él. Tú no necesitas decir, te lo dije. Tú no necesitas confrontar. Tu existencia feliz y bien sucedida es confrontación suficiente. Cada foto tuya sonriendo, cada conquista que llega a los oídos de él, cada evidencia de que tú estás viviendo bien. Todo eso es un golpe en el ego frágil de él. Y la ironía final es que él no puede reclamar, porque tú no estás haciendo nada contra él. Tú estás simplemente viviendo tu vida. Y él tiene que engullir en silencio la realidad de que la persona que él achacaba que era nada, está probando ser mucho más de lo que él jamás será. Tú acabas de entender una dinámica que la mayoría de las personas lleva años para percibir, que el momento en que tú fuiste subestimada fue en verdad el momento en que tu poder comenzó a crecer, que la arrogancia de tu enemigo es la mayor aliada de tu transformación. Ese tipo de conocimiento tiene poder real, te liberta de la sensación de impotencia, te muestra que tú no eras flaca, eras mal interpretada, te da permiso para reconocer tu propia fuerza. El supergracias que ves aquí abajo no es solo apoyo financiero, es tú reconociendo que entender esta dinámica cambió algo en ti. Que saber que el menosprecio de él fue un error te empodera de una forma que no esperabas. Si este video te hizo verte de una forma diferente, considera retribuir. Estás invirtiendo en tu propio despertar. Ahora vamos a hablar sobre cómo usar ese menosprecio a tu favor, porque conocimiento sin acción es solo información, información que no transforma. Lo primero es mantener tu crecimiento en silencio. No necesitas anunciar tus cambios, no necesitas avisar que te estás fortaleciendo, no necesitas dar explicaciones. El elemento sorpresa es una de tus mayores ventajas. Cuanto menos sepa sobre tu transformación, más desprevenido estará cuando lo perciba. Lo segundo es,
no confrontar directamente, al menos no ahora. Los enfrentamientos directos le dan la oportunidad de prepararse, de ajustar su estrategia, de intentar recuperar el control. Deja que descubra tu fuerza orgánicamente, a través de tus acciones, a través de tus límites, a través de la consistencia de tu comportamiento renovado. Lo tercero es documentar todo, no para usarlo en su contra en una batalla pública, sino para proteger tu realidad, para tener pruebas concretas cuando su mente intente distorsionar lo que pasó, para tener anclas de cordura en una relación donde la manipulación psicológica puede hacerte dudar de tu propia percepción. Lo cuarto es construir tu red de apoyo, personas que conozcan la verdad, personas que crean en ti, personas que validen tus percepciones. Tu detractor silencioso intentó aislarte, porque sabía que juntas las personas son más fuertes. Ahora es hora de revertir ese aislamiento y construir conexiones genuinas que te sostengan. Quizás platicar con tu mejor amiga, invitar a tu prima a comer o tomarte un café con tu vecina. Lo quinto es invertir en ti misma. Terapia, educación, salud, proyectos personales, todo lo que te hace más fuerte, más capaz, más realizada. Cada inversión en ti misma es un paso hacia una versión tuya que tu detractor nunca imaginó. Y esa versión es inalcanzable para él. Lo sexto es tener calma. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. El momento del triunfo no llega inmediatamente. Pero cada día que persistes, cada pequeña victoria, cada límite mantenido, está construyendo algo que él no puede destruir. Y cuando finalmente perciba la magnitud del error que cometió, será demasiado tarde. Lo séptimo es celebrar tus victorias en privado. Cada vez que logras mantener un límite, celébralo contigo misma. Cada vez que no cedes a una manipulación, reconoce la conquista. Cada vez que te eliges a ti misma en lugar de elegir su aprobación, sé que estás venciendo. Esas pequeñas victorias se acumulan. Y un día volteas hacia atrás y te das cuenta de cuánto has avanzado. Lo octavo es prepararte para la escalada. Cuando el depredador emocional se da cuenta de que está perdiendo, frecuentemente intensifica los ataques antes de rendirse. Es como el último suspiro de un ahogado. Puede parecer que las cosas están empeorando justo cuando tú estás mejorando. No te asustes, eso es señal de que estás en el camino correcto. La resistencia de él es proporcional a la amenaza que representas para su control. Lo noveno es aceptar que él puede que nunca reconozca su error. Puede continuar viéndote como alguien fácil de doblegar, incluso cuando toda la evidencia apunta a lo contrario. Puede reescribir la historia para decir que siempre fuiste así, que él siempre lo supo, que nada cambió. Esa negación es su forma de proteger su ego. No necesitas su validación, solo necesitas la tuya. Carl Jung describió el proceso de individuación como el camino para convertirte en quien realmente eres. Tu detractor silencioso intentó impedirte hacer ese camino. Intentó mantenerte minimizada, dependiente, controlable, pero al menospreciarte, cometió el error que permitió que despertaras, que vieras la verdad, que comenzaras a convertirte en quien siempre tuviste el potencial de ser. Existe algo poético en esto. La misma persona que intentó destruirte fue la que sin querer catalizó tu transformación. El dolor que causó se convirtió en el combustible de tu cambio. Y ahora te estás convirtiendo en alguien que él nunca imaginó. Alguien que él ya no puede controlar. Alguien a quien mira y ya no reconoce. Ya no eres la persona que él menospreció. Eres la persona que emergió de las cenizas de su subestimación. Y esa persona es más fuerte, más consciente, más poderosa que cualquier versión anterior, no porque el dolor te haya hecho mejor, sino porque tú elegiste usar el dolor como trampolín en lugar de dejar que te hundiera. Hay algo que necesitas entender sobre esta transformación.
es permanente. No puedes desver lo que viste. No puedes desconocer lo que aprendiste. No puedes volver a ser la persona ingenua que creía en sus mentiras. Esa versión de ti ya no existe y nunca va a regresar. Esto puede parecer aterrador al principio, porque la persona antigua, por más manipulada que estuviera, era familiar, era confortable de cierta forma. Sabías quién era ella, sabías cómo reaccionaba. Esta nueva versión de ti es desconocida, está en construcción, aún está descubriendo sus propios límites y posibilidades. Pero esa incertidumbre es el precio de la libertad. Jung escribió sobre la necesidad de abandonar identidades antiguas para permitir que nuevas emerjan. Y es exactamente eso lo que estás haciendo. Estás dejando morir la versión de ti que él controlaba, para dar espacio a la versión de ti que nadie puede controlar. Y eso es poderoso, eso es liberador, eso es aterrador y emocionante al mismo tiempo, porque te estás convirtiendo en alguien nuevo, alguien que él nunca conoció, alguien a quien tú misma aún estás conociendo. Y ese camino de autodescubrimiento es el mayor regalo que su menosprecio te dio sin querer. Jung escribió que no somos iluminados por imaginar figuras de luz, sino por hacer la oscuridad consciente. Tu detractor silencioso era esa oscuridad, y ahora lo has hecho consciente. Ves lo que es, entiendes lo que hizo, y ese entendimiento es lo que libera. Él te menospreció, ese fue su error, y ahora estás aquí, más fuerte, más consciente, más preparada, de lo que él jamás imaginó. No necesitas probarle nada, ya te lo probaste a ti misma, y eso es todo lo que importa. Antes de terminar, necesito hablarte sobre algo que Jung llamaba sincronicidad. Son coincidencias significativas que parecen orquestadas por el universo, y vas a comenzar a percibir muchas de ellas en tu camino de fortalecimiento. Va a aparecer una oportunidad exactamente cuando la necesitabas. Vas a encontrar una persona que dice exactamente lo que necesitabas oír. Vas a leer algo que parece haber sido escrito específicamente para ti en ese momento. Esas no son coincidencias. Son señales de que estás en el camino correcto, de que el universo conspira a favor de quien decide crecer. El depredador emocional nunca va a experimentar esas sincronicidades, porque él está atascado en el mismo ciclo de control y manipulación. Él no crece, no evoluciona, solo repite los mismos patrones con diferentes presas, y mientras él se queda estático, tú avanzas. Mientras él se estanca, tú floreces. Mientras él vive en el pasado, intentando mantener el control, tú construyes un futuro que él jamás tendrá. Esa es la verdadera victoria. No se trata de vencerlo a él. Se trata de vencer a la versión de ti misma que él intentó crear. La versión pequeña, la versión sumisa, la versión que aceptaba migajas. Esa versión está muriendo, y en su lugar está naciendo alguien que siempre tuviste el potencial de ser, alguien que él nunca imaginó, alguien que ni siquiera tú misma sabías que existía. Si tuviste un momento en que tu detractor silencioso percibió que te había subestimado, comenta aquí abajo cómo fue su reacción. ¿Fue confusión, ira, desesperación, victimización? Compartir estas experiencias ayuda a otras personas a reconocer las señales en su propia vida. Es muy importante. Y si aún estás en el proceso de emerger, si aún estás construyendo tu fuerza en silencio, que no te queden dudas. Estás en el camino correcto. El momento en que él perciba su error ya está llegando. Y cuando llegue, estarás lista. Y aquí hay una última verdad para que la lleves contigo. No estás sola en esta jornada.
Miles de personas han pasado por lo mismo que tú estás pasando. Fueron subestimadas por los mismos tipos de depredadores emocionales. Sintieron el mismo miedo, la misma confusión, la misma dolor, y emergieron más fuertes, más conscientes, más libres. Tú vas a emerger también. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y cada paso que das, cada límite que mantienes, cada elección que haces por ti misma, te está acercando a ese momento. El momento en que miras hacia atrás y percibes lo mucho que has caminado. El momento en que miras hacia adelante y ves posibilidades que nunca imaginaste. El momento en que te das cuenta de que la persona que él subestimó se convirtió en alguien que él nunca será capaz de alcanzar. Ese momento está llegando y vas a estar lista cuando llegue, porque siempre fuiste más fuerte de lo que él pensó. Siempre fuiste más capaz de lo que él quiso admitir. Y ahora, tú lo sabes también. Como diría Carl Jung, la enantiodromía está actuando a tu favor. La arrogancia desmedida de tu opresor siempre será su perdición. Su propia sombra lo consumirá.